Hola amigos de Perlas Cristianas, ASO Digital Content y Honor Ediciones. Estamos aquí en una nueva entrega para hablar de lo que fue el papado del Papa Francisco. Y hablamos en pasado porque ya se ha terminado. Se ha terminado porque toda su obra se puede observar perfectamente. ¿Y por qué decimos esto? Decimos esto porque hoy hemos podido observar en un documental con una perspectiva totalmente neutra lo que ha sido el Papa Francisco y lo que ha ofrecido el Papa Francisco a la Iglesia Católica y al mundo. Y podemos llamarlo como el efecto Francisco y la nueva Iglesia al límite, la nueva Iglesia Católica. Bienvenidos a este episodio especial de Honor Ediciones, Perlas Cristianas y ASO Digital Content, donde hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha sacudido los cimientos de una de las instituciones más antiguas del mundo. Sí, nuestra Iglesia Católica. Si usted no es católico, si vive la catolicidad desde fuera, probablemente el Papa Francisco ha supuesto algo muy diferente. No entremos a valorarlo, si bueno o malo, muy diferente. Vamos a hablar de los efectos, el efecto del Papa Francisco, un fenómeno que no solo ha transformado la manera en que el mundo percibe el catolicismo, sino que ha puesto a prueba los límites doctrinales de fe y de tradición de millones de católicos que han vivido bajo el amparo del magisterio y el catecismo. Y esto, a veces, ha sido difícil de entender por parte de ellos. Hoy exploramos cómo el Papa Francisco, con su estilo único y su visión pastoral, ha querido remarcar una nueva iglesia. ¿Y cómo comenzó? Comenzó haciéndolo desde Santa Marta, desde esa capilla en la que celebraba todas las mañanas a las 7 de la mañana y hacía una simple homilía. En este documental ustedes pueden entender y comprender la trascendencia de estas homilías que el Papa Francisco iba generando día tras día y cómo iba, gracias a un buen equipo de periodistas, difundiendo lo que era, lo que dice el periodista principal del documental, simple y llanamente homilías. Sin embargo, el 11 de febrero de 2013 terminó Benedicto XVI con su renuncia y generó un entusiasmo inusual. Imaginen por un momento la escena, el 11 de febrero del 2013 y el mundo entero queda en shock. El Papa Benedicto XVI, el teólogo brillante, un guardián de la tradición, un hombre que había dedicado su pontificado a preservar la doctrina y a enfrentar los desafíos de la modernidad, con un enfoque totalmente intelectual, anuncia su renuncia. Es algo que no se veía desde hace siglos. Los papas no renuncian. Eso es lo que todos pensábamos. Eso era lo que decía la sabiduría convencional. Durante más de 2000 años la Iglesia Católica se había mantenido como una roca inamovible, anclada en sus tradiciones, sus protocolos, su magisterio, su liturgia. Pero ese día algo cambió. Benedicto, con su humildad y su fragilidad física evidente, abrió la puerta a un nuevo capítulo, uno que nadie podía prever del todo. Benedicto XVI fue un papa de continuidad. Su pontificado, que comenzó en 2005 tras la muerte de Juan Pablo II, estuvo marcado por un esfuerzo por fortalecer las raíces teológicas de la Iglesia. Era un hombre de libros, de cátedra, un defensor del catecismo y de las verdades eternas del cristianismo. Sin embargo, eso fue precisamente lo que fue el contrapeso para que tuviera que abandonar. Y alguna cosa más, porque las finanzas vaticanas también estaban resquebrajadas y al Vaticano se le empezaba a negar la posibilidad de financiación. Bajo su liderazgo, la Iglesia enfrentó escándalos como los de abusos sexuales y críticas por su aparente desconexión con un mundo cada vez más secular. Él, que había vivido, presenciado el Vaticano II y había ayudado a construir todos los cambios del Vaticano II, se veía ahora en una situación en la que se le reprochaba que empezara a ver que el pasado tenía que ser preservado. Pero Benedicto no se apartó de su misión, mantener la fe pura, intacta, como un faro en medio de la tormenta. Sin embargo, esa tormenta interna, con filtraciones, escándalos en el Vaticano y una burocracia totalmente pesada y disfuncional, parecía haberlo desgastado.
como hombre. Como dijo un cardenal en su momento, muchos especularon que fue esa crisis interna la que finalmente quebró la espalda de Benedicto. Y así, con su renuncia, dejó un vacío, un espacio para que algo nuevo emergiera. Y ese algo nuevo vino. Fue Francisco, el nuevo papa. El papa Francisco, el 13 de marzo del 2013. El cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio apareció en el balcón de San Pedro y desde ese instante el mundo supo que algo estaba cambiando. No llevaba los ornamentos tradicionales, su cruz pectoral era simple, de hierro, no de oro. No se presentó con la pompa de un monarca, sino con la humildad de un pastor. Eso es lo que, de alguna manera, era el signo de lo que quería cambiar. Como si todo lo anterior, toda la liturgia, todo el boato, no formara parte de la Iglesia Católica. Buonasera, dijo, y con esas palabras tan cotidianas, tan humanas, comenzó a desmantelar siglos de distancia entre el Papa y la gente. Esto es lo que se percibe en el documental que podrán ver ustedes a continuación. Scott Pelley de la CBS lo captó perfectamente. Camina con esa sotana, con esa cruz pectoral, y lo primero que pensé fue: eso no está bien, no lleva la ropa adecuada, pero no fue un error. Fue un mensaje. Todo el pontificado del Papa Francisco ha sido un mensaje. Ha sido una iglesia católica que empezaba a mudar y los católicos no se enteraban. Estaba diciendo: soy un hombre sencillo y tengo valores que aprecio cuando se trata de relacionarme con los pobres, los desfavorecidos, los incomprendidos del mundo. En muchas ocasiones se ha tildado al Papa Francisco que pretendía llegar a la santidad en vida, pero esto probablemente eran los dichos de los maledicentes. Francisco no era solo un cambio de estilo, era una revolución en marcha. Mientras Benedicto había sido el guardián de la doctrina, Francisco quería ser el pastor que huele a oveja. Como él mismo diría más tarde: donde Benedicto buscaba preservar, Francisco buscaba abrir. Donde Benedicto hablaba desde la cátedra, Francisco hablaba desde el corazón. Y este contraste no fue solo una cuestión de personalidad, fue el nacimiento de una nueva iglesia, una que pondría a prueba los límites de muchos católicos y de cómo esos católicos habían entendido su fe. ¿Qué es esta nueva iglesia que Francisco ha querido remarcar? Esa es la pregunta. En esencia, es una iglesia de misericordia, de inclusión, de acción. Desde el principio sus gestos hablaron más fuerte que sus palabras. 2 semanas después de su elección, en el Jueves Santo, lavó los pies a 12 prisioneros, incluyendo mujeres y musulmanes. Nunca antes un papa había hecho algo así en esa ceremonia. Las normas vaticanas decían que debía ser 12 hombres, como los apóstoles de Jesús, pero Francisco dijo con sus acciones: las reglas y prácticas de la Iglesia son menos importantes que expresar amor y cuidado por otra persona, sin importar quién sea. Fue un golpe directo al corazón de la tradición, un mensaje claro de que la misericordia está por encima de la ley. Y luego vino su famosa frase, esa frase pronunciada en el avión de regreso de Río de Janeiro en el 2013. Muy prontito. ¿Quién soy yo para juzgar? Cuando se le preguntó por el tema de la homosexualidad, esas 5 palabras simples exploraron y explotaron como una bomba y en un mundo nuevo católico y más allá. Para algunos fue un soplo de aire fresco, una señal de que la Iglesia finalmente se estaba abriendo al mundo moderno. Para otros fue una traición, un alejamiento del catecismo que califica los actos homosexuales como intrínsecamente desordenados. Francisco no cambió esa doctrina, y eso es clave, pero cambió el énfasis. En lugar de condenar, invitó a aceptar con respeto y compasión y sensibilidad. Alison Smith lo resumió bien en la entrevista dentro del documental. Este no es alguien agobiado por la teología académica, es un tipo que dice: esto es lo que creo, y es directo. La cuestión está en que el Papa, cualquier Papa, su misión principal es custodiar la tradición de la Iglesia, no traer una nueva Iglesia. Eso es lo que algunos
planteaban frente al Papa Francisco. Esa directud que es el sello de Francisco, que vive en la casa de Santa Marta, no en los apartamentos papales, celebra misas diarias con empleados del Vaticano, no en privado como Benedicto, habla sin guión, con expresiones argentinas como caras de pimientos en vinagre, para criticar a los cristianos amargados. Todo ello, todo, hace que su papado haya sido muy personal, tan personal que prácticamente el hecho de la Iglesia Católica ha sido algo, en algunos momentos, anecdótico. Pero también tiene exhortaciones apostólicas que serán recordadas como Evangelii Gaudium, que es un manifiesto, una iglesia que sale a las periferias, que prioriza la alegría del Evangelio sobre las reglas morales, que critica la globalización de la indiferencia y el capitalismo desenfrenado. El Papa Francisco ha estado muy próximo a todos los entes de izquierdas, comunistas, de Sudamérica y de casi todo el mundo. Ha recibido a jóvenes activistas comunistas y los ha animado a seguir y a perseverar en sus acciones. En esa Evangelii Gaudium expresó: algunos siguen defendiendo las teorías del derrame, que supone que el crecimiento económico alentado por el libre mercado inevitablemente logrará mayor justicia e inclusividad. Esto nunca ha sido confirmado por los hechos. Ponía en negación lo que la economía capitalista ha conseguido y ha logrado, y es por medio del desarrollo y de la creación de riqueza que haya menos pobreza que hace 50 años. Pero claro, el Papa Francisco, probablemente dentro de sus estudios psicológicos, no era precisamente proclive a leer resultados y estadísticas económicas. Es un papa que no solo predica la pobreza, sino que la vive, dicen. Pero esta nueva iglesia no ha sido recibida con los brazos abiertos por todos. Aquí es donde el efecto Francisco se vuelve un filo de doble cara. Para los católicos tradicionales, los que han encontrado consuelo y certeza en el magisterio y el catecismo, Francisco representa un desafío existencial. Benedicto XVI les dio seguridad, la fe era un edificio sólido, con cimientos en la doctrina, en la liturgia tradicional, en la claridad moral. Francisco, en cambio, parece estar sacudiendo sus cimientos. No ha cambiado ninguna doctrina oficial, repito, ninguna. Pero su énfasis en la misericordia sobre la ley, en la evangelización sobre la catequesis, ha generado ansiedad. Algunos lo acusan de promover una forma de iglesia relativista en lo moral, de diluir la verdad en nombre de la inclusión. Pero desde el punto de la moral, se comportaba Papa Francisco como todo un jesuita. Esa es la moral de los jesuitas, relativa. No es la moral de los dominicos, absoluta. Tomemos, por ejemplo, su crítica a la obsesión de la Iglesia con temas como el aborto, la contracepción y el matrimonio gay. En una entrevista con revistas jesuitas en 2013 dijo: hemos estado obsesionados con demasiadas cosas, no se ha hablado mucho de esto y me han reprendido por ello. Para él, poner estos temas en el centro hace que las enseñanzas morales se conviertan en una casa de naipes, si no están fundamentadas en el encuentro con un Dios amoroso. No son válidas. Pero para los tradicionalistas, esto es una herejía tácita. ¿Dónde queda la defensa de la vida?, preguntan. ¿Dónde queda la claridad del catecismo? La frase obispos y sacerdotes deben ser pastores con olor a oveja es inspiradora, pero también inquietante para quienes ven en la autoridad clerical una garantía de orden y de dirección espiritual. Y luego está la reforma del Vaticano, la estructura burocrática, que ha afectado a toda la burocracia curial, creando el Consejo de Cardenales, el C8 lo llamaban, para descentralizar el poder y limpiando el Banco Vaticano de prácticas dudosas. ¿Lo habrá conseguido? Nadie ha visto las cuentas. Ha condenado el clericalismo diciendo que los laicos deben transformar la sociedad, no solo servir en la liturgia. Ha hablado de una profunda teología de la mujer y de incluirlas en la toma de decisiones. Todo esto suena revolucionario, pero para algunos es un paso demasiado lejos de la tradición. ¿Qué pasa con la jerarquía sagrada?, se preguntan. Los apóstoles gobiernan, son hombres.
no mujeres. ¿Qué pasa con el Papa como garante de la unidad doctrinal? ¿Quién garantiza la unidad doctrinal si el Papa no lo hace? Si el Papa está al límite, si lleva la doctrina de la Iglesia, la tradición al límite, a los confines finales. ¿Dónde empieza y dónde termina la Iglesia Católica? Cuando se establece el ecumenismo como piedra angular de la Iglesia, del Papa Francisco. El cambio de Benedicto a Francisco es, en muchos sentidos, un cambio de paradigma desde el punto de vista humano. Benedicto representaba a la Iglesia como un bastión, un lugar donde la verdad se preservaba frente a un mundo hostil. Francisco la ve como un hospital de campaña, un lugar donde las heridas se curan antes de que se enseñen las reglas. Benedicto era el profesor, Francisco el pastor, y en algunos momentos parecía que no hubiera superado los estudios de teología. Benedicto hablaba al intelecto, Francisco hablaba al corazón. Y este giro ha puesto a la Iglesia al límite porque obliga a los católicos a enfrentarse a una pregunta fundamental: ¿qué significa ser católico hoy? ¿Es adherirse a un conjunto de reglas y doctrinas o es vivir el Evangelio de forma emotiva y muy pensada para aceptarlo? Incluso si eso significa incomodar a los fieles más ortodoxos. Pero también Francisco ha incomodado a los ortodoxos, a la Iglesia ortodoxa. El historiador John O'Malley lo ve como una continuidad con el Vaticano II. Nosotros añadimos, es el cierre del Vaticano II, que buscó abrir la Iglesia al mundo con misericordia y diálogo. Francisco dice, es el Papa que se encarna, ese espíritu, una madre amorosa de todos, benigna, paciente, llena de misericordia y bondad. Pero no todos están de acuerdo. Hay un murmullo de resistencia, una minoría que teme que este estilo sea una fachada, que el efecto Francisco sea solo un espejismo que desaparecerá. Sin embargo, como dijo el cardenal Buer, hay un impulso tremendo detrás de Francisco. Sí, ese es el reto. El impulso que ha abierto el Papa Francisco y que otros muchos, si lo continúan, acabarán llevando el límite de la Iglesia Católica más allá de su doctrina y de su tradición. Entonces, ¿qué significa esto para el futuro? Francisco ha abierto 1000 puertas, como dice el documental, que les recomiendo que dentro de un tono equilibrado lo que sí hace es expresar con exactitud lo que el Papa Francisco ha hecho. Ha traído luz y aire fresco a una iglesia que muchos veían como cerrada. Evidentemente, muchos probablemente nunca vivieron la Iglesia Católica como propia y desde dentro. Ha desafiado a los católicos a reevaluarse, a salir de sus zonas de confort, a utilizar el Papa Francisco todo el lenguaje moderno, emotivo y muy psicológico, muy de autoayuda, a priorizar el amor sobre la ley, como si la ley no fuera amor. Cuando Jesucristo dice, aquel que me ama cumplirá mis mandatos. Jesucristo coloca el amor en el mismo nivel que el seguimiento de sus mandatos, de la ley. No he venido a modificar una sola palabra de la ley. Jesucristo lo dijo. Pero también ha puesto a prueba el Papa Francisco la fe de quienes encuentran seguridad en la tradición. Pero Papa Francisco en la tradición nunca debió ver la Iglesia Católica. La nueva Iglesia de Francisco no es una ruptura total con el pasado. Es llevarla al límite. Es una reorientación radical. Es que los católicos que han vivido dentro de la Iglesia Católica aprendan a cambiar su catolicidad. Pensar en misericordia, pensar en apertura. Ese es el verdadero efecto Francisco. Aquí les dejo con este documental. Está en inglés. Pierdan el tiempo porque si ustedes colocan la traducción, les va a resultar interesante escuchar de manos de unos periodistas que no son católicos, al menos la productora, van a escuchar atentamente qué es el Papa Francisco. Y les puedo garantizar que bajo mi criterio
es un buen documental. Expresa perfectamente lo que el Papa Francisco ha sido en la Iglesia Católica. El Papa Francisco es el que ha llevado a la Iglesia Católica a su límite. La pregunta es, ¿seremos capaces, los católicos, de vivir en ese límite? La sociedad estará con posibilidades de aceptar una Iglesia Católica en ese límite, o romperá el límite y acabará engullendo a la Iglesia Católica a la sociedad. Hasta la siguiente, aquí amigos, en Perlas Cristianas, Oner Ediciones y Aso Digital Content. El Papa Francisco merecía este podcast que sin duda, ha sido clarificador para todos nosotros. Hasta la siguiente.